Hola, soy María Paula Mejía y para mi exposición les hablaré sobre el Big Data y el periodismo. Para mi trabajo parcial, el enfoque fue el Big Data y el periodismo con enfoque de género, pero en este momento me centraré más bien en explicarles un poquito sobre qué es el Big Data, sus características y cómo lo podemos usar los periodistas. Bueno, para comenzar, quiero también explicarles algo que conocí haciendo mi trabajo parcial y es que el Big Data no es un término actual. El Big Data existe hace muchísimo tiempo cuando crearon grandes bibliotecas para guardar muchos libros, cuando crearon, por ejemplo, archivos de prensa, cuando el Estado se encargó de hacer, digamos, un conteo de cuántos habitantes tenía un país, de cuántos eran hombres, de cuántos eran mujeres. La diferencia con lo que conocemos ahora como Big Data es que ahora los datos dejan de ser solamente unas cifras y pasan a ser información que podemos procesar y que nos puede servir para tomar acciones y decisiones con base pues como en lo que nos arrojan los datos y que además podemos juntar variables y también segregar la información según sus características, según digamos del lugar donde la sacamos, según el propósito que tenemos con estos datos. Esa es como la gran diferencia entre lo que es el Big Data actual y lo que ha sido el término pues como a través de la historia. Bueno, una de las preguntas que yo me hice cuando comencé a hacer mi trabajo parcial era como, pues, es que de dónde salen tantos datos y cómo hacen para juntarlos y para crear algo así como un perfil virtual de cada uno. Eso lo traté de responder con el documento que nos facilitó el profe, que habla sobre la huella digital, y tiene mucho sentido, pero es porque todo el tiempo estamos dejando un rastro de quiénes somos en las páginas web, en las compras online, en las redes sociales, en el correo electrónico, y todo eso se va pues como configurando y nos va creando algo así como un perfil de usuario virtual con un montón de características que nos representan y que finalmente con eso es como, digamos, con lo que nos envían publicidad, con lo que nos personalizar el contenido y todo pues como este asunto. Esto lo voy a explicar con un ejemplo de una cosa que me pasa a mí que es muy charra y es que yo soy mujer y no me gusta maquillarme. Sin embargo, todo el tiempo me aparece como publicidad de maquillaje en Instagram, en Facebook, digamos en algunas páginas web y tiene sentido, pero es porque a los datos segregarme y clasificarme, digamos, dentro de un montón de características, han entendido que soy mujer y que por ende me voy a maquillar y me va a gustar comprar maquillaje, me va a gustar un curso de automaquillaje, me va a gustar ver tips, digamos, sobre maquillaje. Y eso hace parte como de la segregación con la que los datos tratan pues como de ubicarme en un perfil específico. La segregación no solamente sirve como digamos para las personas, sino que también lo hacen digamos bases de datos más grandes, por ejemplo, bases de datos estatales mediante las cuales nos pueden segregar por el departamento donde vivimos, por la edad que tenemos, por nuestro género, por el estrato socioeconómico al que pertenecemos y todo eso hace parte de un montón de características específicas que permiten que los datos sean precisos al momento de caracterizarnos como usuarios de la web. Una de las grandes bondades que tiene el Big Data es la posibilidad de trabajar con base en predicciones. Esto no quiere decir que el Big Data pueda ir el futuro ni mucho menos, pero sí quiere decir que el Big Data permite pues como que se realicen unos análisis más específicos y que estén sustentados en información precisa que permita tomar mejores acciones y decisiones dentro de una empresa, un medio de comunicación o quien sea que esté utilizando los datos. Por ejemplo, Facebook utiliza pues como este tipo de predicciones y por eso es que precisa tanto pues como la segregación de la información para saber más o menos a qué público le va a llegar esa información precisa y puede probablemente acceder a lo que se le esté enviando. Eso hace parte pues como de un proceso de predicciones que permiten leer a los usuarios y saber pues como cuáles van a ser sus próximos movimientos, qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Estas predicciones no solamente funcionan dentro, digamos, de las redes sociales, sino que también funcionan, por ejemplo, cuando en un medio de comunicación se está analizando quién va a ser el posible ganador de unas elecciones presidenciales y con base en un montón de datos y de juntar variables y de pues como segregar la información y caracterizarla muy bien, pueden dar resultados de quién va a ser el posible ganador de unas elecciones o digamos en qué departamento va a ganar tal, en qué departamento va a tener más votos tal candidato. Y esto lo que permite es que todo sea más seguro y sea pues como más claro porque finalmente los datos lo que nos dan es seguridad de la información y nos permiten pues como tener claro qué puede suceder. Leyendo y tratando pues como de comprender qué es el Big Data y cómo funciona,
encontré que existe algo así que se llama como las 7B del Big Data, que son como 7 características fundamentales que tiene pues como el manejo de los datos. Hay algunas personas que hablan de 5 características, otros que hablan de 4, pero yo les presentaré como las 7 características que encontré pues como que hablan pues como a nivel general de lo que es el Big Data. Estas 4 variables que aparecen en la pantalla son como las más generales y en las que casi todas las personas pues como que pude leer y los artículos que encontré coinciden. La primera es la velocidad y es la capacidad de analizar casi que en tiempo real los datos. Eso es muy fácil de explicar y es por ejemplo cuando yo quiero comprar unas botas y busco en Google un lugar donde vendan botas y a la media hora me aparece en Facebook una publicidad de unas botas más baratas o una publicidad del sitio donde busqué las botas o información sobre botas y es pues como por la capacidad que tiene ya pues como el Big Data de analizar las cosas supremamente rápido para personalizar, digámoslo así, pues como la navegación en la web. La otra es la variedad y con la variedad nos referimos a que no solamente existe una base de datos y un lugar de donde puedan pues como encontrar la información, sino que existen miles de bases de datos donde analizan pues como características diferentes, donde buscan es como un objetivo diferente y sin embargo son pues como bases de datos que finalmente se pueden unir y encontrar pues como algo así como las variables ocultas que son como las características que no se pensaban buscar pero que finalmente se encuentran cuando se cruzan variables pues y resulta una información que no esperaban encontrar pero que va a ser valiosa para tomar decisiones a futuro. La veracidad es la posibilidad que nos brindan los datos de tener seguridad de las cosas. Sin embargo, esto es un poquito peligroso porque si, por ejemplo, estoy hablando de cuántas mujeres murieron en Colombia el año pasado y busco información en un sitio que no tiene nada que ver, digamos, con la justicia colombiana, me puede dar un dato que sea erróneo. Entonces, para esto de la veracidad es muy importante tener claro como de dónde vamos a sacar la información y pues como qué es lo que está buscando esa base de datos, porque probablemente nos pueda entregar un dato que no es el que estamos esperando. Y el volumen, eso me ha parecido pues como un poquito sorprendente y es que para medir el peso, digamos, de Internet y el peso de la información han tenido que crear pues como una nueva medida que se llama los zettabytes. Zettabytes se refiere pues como a la unidad de medida de la información, valga la redundancia, y en este momento no se sabe realmente cuánto pesa, digamos, Internet, pero para el 2018 Internet pesaba 10 zettabytes. Lo que pasa pues como con el peso actual de Internet es que por la cantidad de información que está llegando, pues como ya debido a la contingencia que todos estamos utilizando de una forma impresionante, pues como Internet y estamos soltando información todo el tiempo, no se ha podido tener un dato preciso de cuánto mide Internet en este momento y de cuánto miden los datos. Es un dato que va creciendo pues como a nivel exponencial y que por ejemplo del 2018 al 2020 se supone que ha doblado el peso, es decir que cada vez el peso va a ser mayor y va a crecer mucho más rápido. Bueno, existen otras 3 características que no todos los autores pues como que las mencionan, sin embargo me parece importante pues como presentárselas. La primera es la viabilidad, que la viabilidad se refiere pues como a la capacidad de generar un uso eficaz de los datos. Esto pues como debido a que hay demasiada información y que los datos pueden ser demasiados y no todos los vamos a utilizar. Entonces esto ya pues como que requiere un proceso de filtración importante, también teniendo en cuenta la segregación que les mencioné hace un rato y de entender que, por ejemplo, van a existir variables ocultas que van a surgir pues como en la mitad del análisis de los datos y que probablemente pueden ser útiles o no pueden ser útiles. Entonces lo importante es aprender pues como a desechar la información que no nos sirve y a tener clara y visible la información que nos va a servir y que va a ser útil para nuestro objetivo. La segunda es la visualización, que creo que acá tiene mucho que ver pues como el trabajo periodístico, que es pues como de hacer pues como comprensible los datos, porque para muchas personas, pues por ejemplo para mí es muy difícil entender una base de datos y un montón de números ahí que finalmente no les veo sentido, pero cuando logro pues como entenderlos mediante una infografía, mediante otro tipo pues como de producto audiovisual que también puede ser pues como creado por quien analice los datos, es más fácil pues como entender para qué se están utilizando esto, ¿cierto? Y por último está el valor, que el valor es cuando la información deja de ser, los datos dejan de ser datos y pasan a ser información valiosa, que probablemente se va a convertir en una decisión que tome la empresa, que tome el medio, que tome quien sea que esté analizando pues como esta información.
Un ejemplo pues como de este valor de la información son las redes sociales pues y como el uso que le dan a los movimientos que hace un usuario, que finalmente después de analizar pues como un montón de características y de movimientos de cada persona, eso se convierte en información más valiosa que va a servir digamos para entregarnos una publicidad determinada, que va a servir para personalizar nuestro pues no sé, nuestro recorrido en la página web. Hace unos días me estaba viendo un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que por cierto se lo recomiendo, y me tomé pues como el atrevimiento de tomar este fragmento pues como que decía uno de los entrevistados pues como en el documental, y habla acerca pues como de la toma de decisiones y de la importancia pues como que tiene esto como en el mundo actual, ¿cierto? Toma decisiones que se hacen con base en predicciones, que son pues como que se toman realmente según lo que el Big Data puede ofrecer y según pues como las variables de los datos. El ejemplo pues como de las notificaciones es, la verdad a mí me asustó un poquito y yo creo que a todas las personas que han visto el documental les ha asustado un poquito el tema de las notificaciones, y es también entender qué es importante para nosotros y cómo los datos pueden pues como entender eso y cómo pueden saber, digamos, si a mí me interesa más una notificación de Facebook que una de Instagram, o si me interesa más una publicidad de helado o una publicidad de hamburguesas, y qué es lo que realmente me importa, y predicen pues como mis comportamientos y lo que pueda pasar a futuro para que yo todo el tiempo pueda tener contenido que considere de valor y que pueda atraerme pues como atraparme cada vez más a permanecer mucho tiempo en la web. Ahora les hablaré un poquito sobre los retos que nos entrega el Big Data como periodistas, y pues como que considero importante pues como hablar de esto porque finalmente siento que debemos como profundizar más en el tema. Lo primero es muy importante y es más que un reto, es pues como una característica que aporta el Big Data al periodismo, y es que nos ayuda a encontrar respuestas, porque finalmente los datos, como lo he dicho varias veces, nos dan seguridad y también le dan seguridad a, pues, al lector, a quien sea que esté pues como consumiendo lo que producimos. En segundo lugar, nos obliga a conocer los sistemas de programación y la analítica, que creo que es uno de los retos más grandes para cualquier periodista, y es porque, como lo decía mi tocaya María Paula en su exposición, muchas veces uno escoge pues estudiar como periodismo porque piensa que no tiene nada que ver con los datos, y finalmente yo siento que es muy importante aprender a manejarlos y manejar también los sistemas de programación y entender pues como todo el asunto de la analítica, que esto es importante porque finalmente no vamos a tener siempre una persona al nuestro lado que nos esté, digamos, traduciendo la información y las bases de datos que podemos pues como tener y con las que estemos trabajando. Y pues esto de ser traductores de la información es por lo que mencionaba anteriormente, pues cuando explicaba las características, y es que no siempre los datos son fáciles de entender para todo el mundo, y tenemos que entender que esto debe ser pues de acceso público y que la idea es que todos podamos como entender los datos, y también esto nos aclarará muchas cosas de las que suceden, por qué suceden y por qué también nos suceden algunas cosas. Entonces es importante que en nuestra misión de periodistas seamos también como ese puente entre la información, las bases de datos y las personas pues ciudadanos del común, que muchas veces no entienden cómo funcionan y no le ven mucho sentido a esta cantidad de números que es como incomprensible muchas veces. Otro reto es conocer las dinámicas de la web, pues porque eso es lo que hemos visto básicamente en clase, y es aprender pues cómo entender los comportamientos de las redes sociales, de cómo se hace el posicionamiento de una marca y por qué sucede el posicionamiento, de entender digamos cuáles pueden ser las decisiones que tome un usuario, qué decisiones podemos tomar con base en lo que piensa hacer el usuario, y que todo esto finalmente se facilita mucho con los datos y también como con las variables que se pueden juntar, y entender pues como qué puede suceder a futuro. Lo otro es jerarquizar la información, porque finalmente si tenemos acceso a los datos, estos por lo general son muchísimos y no siempre los vamos a utilizar todos, entonces es importante tener claro, no sé si por ejemplo estamos haciendo una investigación, tener preciso pues como qué es lo que necesitamos y qué datos nos pueden ayudar a llegar a un resultado final, y no empezar a presentar un montón de datos que posiblemente estén pues como divagando en la investigación y que no sean realmente aportantes. Y no dejar de hacer un buen periodismo,
que siento que es algo que personalmente me preocupa y es que, digamos, quienes se dedican al periodismo de datos a veces pierden la esencia de escribir bien y de escribir artículos, pues como que no se limiten solamente a entregar un montón de información de una, sino que también sean pues como fáciles de leer y que sean entretenidos y que no sean solamente un montón de información suelta y un montón de números que finalmente no es como el propósito final del periodismo. Bueno, y finalmente les quiero agradecer por haber visto mi video hasta el final. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido un poquito sobre el Big Data. En la descripción les dejaré el link de mi Simbalú, donde podrán encontrar artículos relacionados con el periodismo y con el Big Data, artículos relacionados con el periodismo con enfoque de género, el artículo de mi parcial y también un link que los puede llevar a a un podcast que realice con una persona especializada en Big Data, una mujer muy tesa, donde pueden pues como comprender un poquito más a nivel global, sobre todo en temas de desarrollo, para que funcione el Big Data.